Muy buenas noches, Dios te bendiga grandemente. Hoy nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de Zoe o Espíritu. Estamos en el 7º capítulo, pero antes de irnos con el tema, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita para que te puedan avisar cada vez que subimos un nuevo video. Y nos vamos directamente al tema y esperemos que sea de edificación para tu vida. En capítulos anteriores estuvimos hablando acerca de diversos temas, acerca del espíritu del hombre. Por ejemplo, estuvimos hablando acerca del deseo del espíritu, acerca de la aflicción del espíritu, acerca del andar en el espíritu, acerca de el alimento espiritual, también acerca de los frutos o el fruto del espíritu y también acerca de la armadura del espíritu. Pero hoy no te vengo a hablar acerca de un tema puntual, así como el que estuvimos hablando, pero hoy vamos a hablar de un tema que capaz no resuelva alguna duda tuya, pero capaz pueda ayudarte a encontrar alguna respuesta acerca de alguna pregunta que le estuviste haciendo a Dios. Porque déjame decirte que las cosas que son del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Así que me gustaría que abras tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14, en el que dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, ya que está Espíritu con E mayúscula, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Así que, ¿qué nos quiere decir Pablo en la carta de Corintios ahora mismo? Nos quiere decir básicamente que Dios muchas veces nos quiere hablar, Dios nos quiere dar un mensaje, Dios nos está hablando de alguna manera, pero como nosotros no estamos en el Espíritu juntamente con Dios, no podemos entender estas cosas. Por eso es que en otro versículo Pablo mismo nos dice que las cosas que son del Espíritu se disciernen en el Espíritu, mas las cosas que son de la carne se disciernen en la carne. Así que déjame decirte hoy que si no estás encontrando la respuesta a alguna pregunta que le hiciste a Dios, capaz es porque aún no estás en comunión con el Espíritu de Dios. Y como estuvimos hablando en los capítulos anteriores acerca de andar en el Espíritu, andar viene de un término griego que es paripateo. Paripateo significa en castellano vivencia constante. Es decir, que lo que nos pide Dios es andar constantemente en el Espíritu para que nosotros podamos entender aquello que Él nos quiere hablar. Porque de lo contrario, nosotros vamos a estar cegados, vamos a ser cegados por nuestra propia necedad, porque no vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar por medio de su Espíritu. Y estuve reflexionando y me doy cuenta que Dios, así mismo como sopló el aliento de vida, que es el nombre de esta temporada, así mismo como Dios sopló ese aliento de vida, también sopla sabiduría en el espíritu del hombre. Así que vamos a irnos a Job, capítulo 32, versículo 8, en el que nos dice: pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Así que ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy, que es el entendimiento del espíritu. Porque ciertamente el intelecto es una parte del alma. Y estuvimos estudiando en la temporada anterior la mecánica del alma, que la sabiduría o el entendimiento o el intelecto, mejor dicho, es una parte del alma. Pero la sabiduría Dios sopla en el espíritu del hombre. Y es esa sabiduría la que te permite discernir cuando Dios te habla. Porque Jesús mismo nos dice que Él es el pastor y las ovejas oyen su voz. Así que capaz hoy Dios te está queriendo hablar, capaz hoy Dios está queriendo responder a aquella pregunta que le hiciste o aquella duda que tenés, pero vos, por no poder estar en el Espíritu, no estás entendiendo aquello que Él te está queriendo decir. Así que más que una exhortación, hoy te vengo a animar a que vos puedas vivir en el Espíritu, a que puedas andar en el Espíritu, porque
Si estás pasando por un momento de depresión, de tristeza, de soledad, te quiero recordar que Jesús es el príncipe de paz. Y la paz no es no tener tormentas. La paz es tenerle al príncipe de paz en medio de esas tormentas. Y capaz no estás entendiendo esto porque no estás viviendo en el Espíritu, pero hoy Dios te quiere decir que Él te quiere hablar, que Él se quiere comunicar contigo, pero si no estás en el Espíritu no vas a poder entender lo que Él te está diciendo. Es como que vos te vayas a un país asiático, por ponerle un ejemplo, y le hables a una persona en castellano, a una persona ahí. Él no te va a entender, y si Él te responde, vos tampoco le vas a poder entender a Él, porque Él te está hablando otro idioma. Y así mismo funciona con Dios. Dios te quiere hablar, pero si Dios te habla, te va a hablar por medio de su Espíritu. Dios te habla por medio de su Espíritu. Y vos, para entender lo que Él dice y para poder hablarle a Él también, debes estar en el mismo Espíritu con Él. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios, leemos nuevamente, nos dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Es el hombre que se sigue guiando por esa naturaleza pecaminosa. Pablo nos está diciendo acá que el hombre natural no acepta las cosas de Dios. ¿Y por qué no acepta las cosas de Dios? Porque para él son necedad, es decir, que no las entiende. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y justamente se me viene a la mente que muchas veces queremos creer que la Biblia la escribieron los hombres, porque ciertamente Dios inspiró a hombres para que la escriban, pero si te pones a pensar, en la Biblia nos piden hacer o nos dicen para hacer muchas cosas que un hombre natural no las haría. Como por ejemplo, la palabra te dice que no le mires a una mujer con el propósito de codiciarla porque ya adulteraste con ella en tu corazón. Y un hombre normal te diría eso. Un hombre en su naturaleza pecaminosa no te daría eso. No te hablaría acerca de eso, no te diría eso. Entonces, ¿por qué la palabra nos dice que hagamos eso? Y muchas veces criticamos lo que la palabra nos dice porque no estamos en ese espíritu. Muchas veces leemos las escrituras bíblicas y decimos, pero Dios, ¿qué quiere? Que seamos santos. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos encerrados, que seamos ermitaños. Y ahí es donde nos ponemos a pensar y donde nos deberíamos ponernos a reflexionar. ¿Estamos en el Espíritu? ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir? Y no solamente nos pasa con las escrituras bíblicas acerca de lo que no debemos hacer, sino acerca también de lo que debemos hacer muchas veces. Porque no sé si a ustedes les pasó, pero cuando, por ejemplo, venimos a un culto, o nos vamos a un culto, o a una charla, a una célula, o a una reunión de amigos cristianos, y empiezan a hablar acerca de la palabra, sobre un tema puntual, y nosotros decimos, no tiene nada que ver con nosotros, Dios no nos está hablando. Es como que nuestra mente está allá en otro lugar. Pero muchas veces Dios sí nos está hablando. Pero a causa de nosotros de no estar en el Espíritu, no estamos entendiendo. Así que hoy te animo a que puedas ponerte a la brecha, que puedas entender y que puedas pedirle a Dios ese soplo de sabiduría a tu espíritu, ese soplo de entendimiento, para que aquello que Dios hoy, ahora mismo te quiere decir, lo puedas entender. Porque como les dije al principio, las cosas que son del Espíritu, Dios te va a hablar, las vas a discernir espiritualmente. Y las cosas que son de la carne, se disciernen en la carne. Así que hoy entendé, hoy analizate, hacete un check-in, hoy autoanalizate y pregúntate, ¿estoy viviendo en el Espíritu? ¿Entiendo lo que estoy haciendo? ¿O lo estoy haciendo de pura casualidad? ¿O lo estoy haciendo porque lo debo de hacer? Dios nos dice que nosotros seamos personas que conozcamos acerca de Él. Y déjame decirte que la fe no contradice a la razón. Jesús en el mandamiento más importante nos dice, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu alma. Es decir, que la fe no contradice a la razón. Pero esa razón tiene que ser guiada por el Espíritu para que vos entiendas que lo que estás haciendo no es en vano, sino que lo que estás haciendo tiene un propósito detrás. Y para entender eso tenés que estar en el Espíritu, tenés que discernir espiritualmente lo que viene. Así como las pruebas. Muchas veces creemos que las pruebas son simplemente piedras o simplemente son baches que intentan hacernos caer, cuando realmente
tienen un propósito detrás. Como por ejemplo cuando orás y le pedís a Dios, Señor, dame paciencia. Y el Señor, ¿qué hace? No te puede dar paciencia simplemente. O por ejemplo, te voy a dar un ejemplo un poquito más claro. Vos ahora mismo me pedís, hey, Tobías, quiero hacer una torta. Bueno, yo no te doy la torta, pero te doy harina, te doy huevos, te doy leche, te doy un horno, te doy levadura, te doy todo eso. Y vos me decís, pero yo te pedí una torta, no te pedí esto. Y vos no te das cuenta de que esos son los ingredientes para hacer una torta. Bueno, y así mismo, por más ejemplo infantil que parezca, así mismo nos pasa con Dios. Muchas veces le pedimos a Dios algunas cosas y Dios nos da los materiales para poder lograr o alcanzar eso. Pero nosotros, por no estar en el Espíritu, no entendemos eso. Y el ejemplo que di con la paciencia, por ejemplo, le pedís a Dios paciencia. Dios te manda a una situación en la que requerís paciencia para que puedas desarrollarla. Pero nosotros, por no estar en el Espíritu, no entendemos eso. Por eso es importante que nosotros podamos estar en el Espíritu. Por eso es importante que nosotros podamos discernir las cosas que son del Espíritu. ¿Y cómo pedimos eso? En Santiago dice que Dios, si vos les pedís a Dios sabiduría, Él te lo va a dar. Él no va a escatimar en dártela. Así que si hoy querés saber cómo ser lleno de ese entendimiento, primeramente es vivir en el Espíritu, una vivencia constante en el Espíritu. Segundo, es capacitarte de la palabra, porque necesitas ese conocimiento para que puedas saber de dónde viene aquello que Dios te manda. Necesitas conocimiento, necesitas sabiduría, y una vez que tengas el conocimiento, que tengas la sabiduría, que vivas en el Espíritu, ahí vas a poder tener entendimiento y vas a poder discernir aquello que viene del Espíritu, aquello que viene de Dios. Aquello cuando Dios te está hablando, ahí vas a entender lo que Él te dice y vas a poder hacer su voluntad plenamente y vas a poder vivir mejor, por así decirlo. Vas a poder vivir mejor en el sentido de que vas a poder saber lo que estás haciendo, Dios te va a poder hablar, vas a tener un corazón sensible a su voz y Él te va a hablar más seguido, o mejor dicho, vos le vas a entender más seguido. Así que sin más preámbulos, me gustaría orar contigo para que podamos pedirle a Dios de esa sabiduría, para que Él nos dé esa sabiduría y que podamos entender y que podamos discernir en el Espíritu aquellas cosas que Él nos quiere decir. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos, papá, que nos puedas, Señor, bendecir, Señor, que puedas soplar en nosotros esa sabiduría de lo alto, Señor. Que puedas, Padre, ayudarnos a vivir en el Espíritu, Señor, a que podamos, Padre, vivir constantemente, Señor, en el Espíritu, Señor. Que no sea simplemente una etapa, que no sea un fin de semana, que no sea un culto, Señor, sino que sea una vivencia constante, Señor. Que podamos, Señor, entender cuando vos nos querés hablar, Señor. Que podamos discernir tus palabras, Señor, y que podamos vivir en el Espíritu, Señor. Que podamos, Padre, ser consciente de aquello, Padre, que vos querés que hagamos, Señor, y aquello que no también, Señor. Que podamos, Padre, entender aquellas cosas que nos querés decir, Señor, y te pedimos perdón por aquellas veces, Señor, que vos nos hablaste y no te pudimos entender a causa de nuestra necedad, Señor. Te pedimos perdón, Padre, y en esta hora ya no queremos ser, Padre, personas que simplemente dicen entenderte o dicen tener una comunión contigo y no lo hacen, Señor. Hoy queremos conocerte, Señor, y queremos entenderte, Señor. Hoy queremos escucharte, Señor. Hoy queremos oírte y hoy queremos, Padre, saber más acerca de vos, Padre. Queremos, Padre, que vos nos enseñes, Señor, que nos hables, Señor, pero para eso tenemos que estar en el Espíritu, Señor. Y te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a entenderte, Señor. Que nos des, Padre, entendimiento y sabiduría, Padre. Y que puedas soplar en nosotros, Padre. Que puedas soplar en nuestro espíritu esa sabiduría, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De esta manera culminamos con este mensaje y este capítulo, en el que estuvimos hablando acerca del entendimiento espiritual y la sabiduría. El próximo miércoles nos vamos a encontrar con el último capítulo de esta temporada, en el que esperamos también que vos estés presente nuevamente. Antes de irnos, te invito a que nos puedas seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales que van a estar en la descripción. Te damos las gracias por acompañarnos hasta el final y sin nada más que acotar, Dios te bendiga.